¿Todo bien? Sí, Ok. Eh, Ahí estamos, continuar. Bueno, pues, bueno, y para los que no conozco muy bien, buenas tardes, buenas noches aquí, son las 11 de la noche. Son 8 horas de diferencia, pues un gusto de estar con ustedes. Yo creo que hay gente nueva desde el año pasado, ¿no? ¿O son los mismos todos? ahorita tenemos a Pedro, que es R1, son dos Ok, R4 y un R1. ok. Bueno, pues mucho gusto para todos. Pues para los que no me conocen, mi nombre es Eduardo Barrascut, yo soy oncólogo médico, pues orgullosamente de la Universidad de San Carlos, de Guatemala. Y bueno, hice un poco de medicina interna en el Hospital Militar de Guatemala y luego pues tuve la oportunidad de venir a Francia para hacer mi especialidad en oncología y bueno, luego me salió la oportunidad de seguir acá y llevo ya pues, en Francia desde el 2008. Yo nací en Francia, pero soy medio guatemalteco también, así que por eso es que viví en Guatemala y ya llevo desde el 2008 a por acá. Mi diapositiva primero cambió, puesto que acabo de cambiar de trabajo. El año pasado, bueno, hasta hace poquito, perdón, estaba en el hospital de Valenciennes, que es una ciudad que está pues casi en la frontera con Bélgica. Y ahora pues me acabo de cambiar de trabajo y pues integré el Hospital San Vicente de Paúl, que es un hospital universitario en Lille, Lila, que es una ciudad más importante que está aproximadamente a 50 kilómetros de donde vivo, que es en Valenciennes. Y bueno, acabo de integrar este hospital, voy a hacer una carrera universitaria y un máster en bioética y bueno, es un instituto muy, muy interesante. Eh, bueno, espero no haberme equivocado porque acabo de cambiar de trabajo, así que ya veremos cómo me va en los próximos meses. Me pidieron hablarles un poco del cáncer de ovario, pues el doctor Castro me dijo localmente avanzado y metastásico. Bueno, yo englobé esto en cáncer de ovario avanzado para hacer más sencillo el título. Vamos a tratar de hacerlo lo más sintético posible. Vamos a ver. Ahí está. Bueno, la misma diapositiva del año pasado para decirles en dónde estoy en este momento, a cuántos miles de kilómetros que nos separan. Esta es la ciudad de Lille, donde yo trabajo actualmente, la Gran Plaza, muy bonita en verano, muy bonita en invierno también, con su mercado de Navidad. Es muy típico del norte de Francia. Para los que les gusta el fútbol, pues el Lille, les cuento que fue campeón de temporada de Liga 1 de la Liga Francesa en primera división en la temporada pasada, así que tiene algo interesante en fútbol. Y ahora vamos a hablar del cáncer de ovario avanzado. Una introducción muy breve de cosas que ustedes conocerán probablemente, y es que cada año se diagnostican aproximadamente 250,000 casos, que corresponden a 140,000 muertes por año. Es el séptimo cáncer más frecuente en mujeres y el sexto en mortalidad. En Europa, pues se encuentra la tasa de incidencia más alta en el mundo. No se sabe realmente por qué, probablemente es por los ciertos hábitos alimentarios o por cuestiones genéticas. La mayoría de mujeres, pues lastimosamente son diagnosticadas a estadios avanzados, y eso porque, como ustedes saben, los síntomas son muy poco específicos, que pueden a veces incluso confundirse con síntomas digestivos, de colon irritable, y pues porque también es un cáncer que hasta ahora no cuenta con una planificación, o sea, un depistaje eh, general. Me van a perdonar porque a pesar de que hablo perfectamente español y que soy un buen chapín, pero el hecho de estar a 100% en medicina en francesa, y ves que se me salen palabras afrancesas, si no me entienden, me dicen. Bueno, esto es lo que les acabo de decir, de que lastimosamente la mayoría de casos, aquí están los porcentajes, se diagnostican a estadios avanzados, FIGO 3 o 4, y pues esto tiene correlación con la sobrevida. Lógicamente, mayor es el estadio, menor es la sobrevida a 5 años, que puede llegar de 92 hasta 5% apenas en los estadios FIGO 4. Los factores de riesgo que ya probablemente conocerán: la edad, pues una media edad de los 60 años aproximadamente para la mayoría de mujeres. Las mutaciones BRCA, vamos a hablar de eso más adelante.
para que sepan que el BRCA puede dar un riesgo de hasta 54% de cáncer y el BRCA2 un poco menos, 23%. La historia familiar de cáncer, pues también tiene influencia. Las personas, las mujeres que son sometidas a tratamientos de la infertilidad, las que reciben terapia hormonal sustitutiva, especialmente arriba de 5 años, las pacientes con endometriosis. Hay factores protectores también, como la toma de anticonceptivos orales, la paridad, la lactancia, las pacientes que han sido sometidas a ligadura de trompas. En cuanto a la paridad, pues es importante este factor protector, pues las nulíparas tienen un riesgo relativo más alto que las multíparas. Estos en cuanto a los anticonceptivos, lo que les acabo de decir, las que toman anticonceptivos durante mucho tiempo tienen un riesgo menor. Y bueno, esto es lo mismo. Esto es lo mismo que le estoy diciendo en la segunda línea. Algo interesante que leí por ahí, pues que les comparto, es que la raza judía, los judíos y específicamente pues, los judíos askenazí, los askenazí son una cultura judía que se desarrolló especialmente en Europa oriental y en Europa central, específicamente en Alemania, Polonia, Hungría. Bueno, todos estos judíos que salieron de estas zonas, pues cuentan con 40% de los cánceres de ovario son debidos a una mutación BRCA, contrariamente pues, otro tipo de razas que tienen mutaciones en menor porcentaje, aproximadamente 20%. Eso es interesante de saberlo, me pareció muy curioso y se los comparto. Recordarles que el cáncer de ovario, pues están los cánceres epiteliales que corresponden a la mayoría de cáncer de ovario y los no epiteliales. Obviamente vamos a hablar hoy de los epiteliales y dentro de los epiteliales hay varios tipos. El más frecuente es el seroso de alto grado. Hay otros subtipos menos frecuentes. Es importante y no es importante. Lastimosamente, esto no impacta hoy en los estudios clínicos con los diferentes tratamientos. Hay muy pocos estudios que se dedican a pues, estudiar un subtipo específico de cáncer de ovario. La mayoría pues ponen todos en una misma bolsa y es raro, son muy pocos los estudios que hacen solo para los mucinosos o solo para las células claras, por ejemplo. Y aquí les puse pues las diferentes expresiones bioquímicas, biológicas que ustedes pueden encontrar y que pudieran tener impactos terapéuticos o de investigación. En la clasificación FIGO, pues 1, 2, 3, 4, pues los dos primeros son básicamente estadios localizados, vamos a decir, y pues hoy vamos a tratar específicamente los FIGO a partir de 3, que implican ya pues la presencia de metástasis peritoneales o ganglionares regionales, y los estadios 4, que implican ya metástasis a distancia. Me pueden interrumpir si lo quieren, ¿no? con confianza. Vamos a pasar al manejo. Les recuerdo, estamos en cáncer de ovario avanzado. Bueno, este es el plan de lo que les voy a hablar. Trataré de ser realmente, de ir al grano, de ser lo más práctico posible para no enrollarme mucho. Vamos a hablar en un primer lugar del tratamiento quirúrgico y en otro apartado del tratamiento sistémico. Y pues este es el plan de lo que vamos a tratar. En la cirugía, pues vamos a empezar con el primer tema, que es simplemente cuál es el beneficio de la cirugía en el cáncer avanzado. Parece lógico como pregunta, pues sabemos que es el tratamiento estándar para el cáncer de ovario, de hecho para cualquier cáncer, pero siempre es bueno poder objetivar y cuantificar un poco ese beneficio. Entonces vamos a ver rápidamente qué beneficio obtenemos con la cirugía en el cáncer de ovario avanzado, preciso bien, avanzado, ¿de acuerdo? Entonces, históricamente, pues hay que saber que hubo este señor Bristow que publicó un metaanálisis en el 2002 que correspondía a 53 estudios que fueron publicados en la década de los 90 aproximadamente con 6.885 pacientes,
y pues demostró que con un aumento de 10% de la proporción de pacientes para las cuales se hacía una citorreducción, pues ya había un impacto positivo en la sobrevida global. Sin embargo, a pesar de estos resultados positivos, pues estos resultados fueron muy criticados porque en ese tiempo la calidad de las cirugías era mediocre. Por otro lado, pues la cirugía óptima, lo vamos a ver dentro de un momento, no era la misma definición de lo que conocemos hoy. Antes, una cirugía óptima del cáncer de ovario implicaba que se podían los cirujanos permitir dejar residuos eh, tumorales, cuando actualmente eso no es aceptable. O sea, hoy una cirugía óptima es cero residuos, mientras que en ese tiempo por los estudios permitían hablar de una cirugía óptima cuando aún cuando habían residuos tumorales. Y también, pues hay que tener en cuenta que en esta época estos estudios, pues las quimioterapias no estaban bien estudiadas y, por ejemplo, no estaban todavía utilizándose los taxanos, que son hoy, pues, el tratamiento más importante en el cáncer de ovario. Sin embargo, pues las conclusiones eran positivas y ya se miraba un impacto positivo de la citorreducción en el cáncer de ovario. Ya era más actual, en el 2013 hubo otro metaanálisis que se realizó, más o menos con los mismos criterios, correspondiente a 18 estudios, pero ya estamos hablando de la era de finales de los 90 y de los 2000, ya en 3.000 pacientes, y ahí ya en la era de los taxanos, se los puse aquí, se confirma aún más el aumento de la sobrevida global cuando hay ausencia de residuo tumoral postquirúrgico. Con lo cual, pues, bueno, aquí está esto se confirmó también, o sea, esto es un metaanálisis, pero lo que les pongo aquí es una confirmación de uno de los estudios publicado por Dubois, que confirma el impacto en sobrevida, como pueden ver, perdón, en la sobrevida, como pueden ver ustedes en las curvas de sobrevida, en función del residuo tumoral postquirúrgico. Cuando no hay residuo, pues la sobrevida es mayor que cuando hay residuos tumorales. Parece lógico lo que le estoy diciendo y es más que obvio, pero siempre es bueno poner los estudios para saber de lo que estamos hablando. Y entonces, desde ese entonces, pues prácticamente hubo una conferencia en Vancouver en el 2010 donde se actualizaron un poco los consensos del manejo de los cánceres de ovario. Y pues aquí, como ustedes pueden ver, todo cambió. Antes de esa conferencia se consideraba una cirugía óptima cuando habían residuos inferiores a 1 centímetro y subóptima cuando era superior a 1 centímetro. Hoy hasta la terminología cambió. Ya no se habla de óptima o subóptima, se habla simplemente de cirugía completa cuando no hay ningún residuo macroscópico o cirugía incompleta cuando hay residuos macroscópicos. Entonces, sí o no, no se acepta que haya algún residuo, si no el pronóstico será malo. Por lo tanto, el nuevo gold estándar en cirugía es la resección macroscópicamente completa. ¿Les parece obvio? A mí también, pero no era tan obvio antes del 2010. Por eso se los comparto. Bueno, segundo punto. Cirugía inicial o de intervalo. Ya vimos que la cirugía es importante, sí, y que debe ser que debe ser maximalista, con cero residuos. Ahora lo que queremos ver es si la cirugía debe realizarse inicialmente o de intervalo, es decir, de intervalo después de una quimioterapia neoadyuvante, ¿no? Esas son las dos preguntas que uno se hace. ¿Qué es lo mejor? ¿Es operar al principio o operar después de una quimioterapia? Para el cirujano, bueno, es el cirujano que nos va a responder eso, no somos forzosamente nosotros, a menos que sea una enfermedad multimetastásica, pero en realidad es el cirujano, después de haber hecho una laparoscopía exploradora que va a permitir evaluar la operabilidad de la paciente. Hay casos como este en el que puede ser muy evidente para el cirujano, incluso para el no cirujano. Como ven a la derecha, pues una enfermedad completamente infiltrada, inflamatoria y con carcinosis peritoneal no es candidata a una resección, cero residuos. Mientras que aquí, pues, bueno, aquí yo soy un poco menos cirujano, pero supongo que para un cirujano será más evidente operar. Y entonces, para responder a esta pregunta de manera más objetiva, concretamente han habido 2 estudios que tuvieron la misma metodología
y que evaluaron justamente en el cáncer de ovario de estadio 3 o 4, FIGO 3 o 4, cirugía primera seguida de una quimioterapia adyuvante versus quimioterapia neoadyuvante seguido de una cirugía de intervalo y después, claro, de una quimioterapia adyuvante. Dos estudios que les presento a derecha, izquierda y derecha, Vergot y Keoe. Los dos estudios pues dan los mismos resultados en sobrevida global. Se ve que no hay prácticamente diferencias en cuanto a sobrevida global, que hagamos esto o que hagamos esto. Sin embargo, bueno, esto es lo que les acabo de decir, tampoco en sobrevida sin progresión. No les tengo las gráficas, pero tampoco había diferencia. Sin embargo, las principales guías recomiendan utilizar quimioterapia neoadyuvante y cirugía de intervalo en cáncer de ovario avanzado en caso de que el estado clínico de la paciente sea precario. Eso pues es bastante clásico, ¿no? No quiere uno empujar a los cirujanos a operar a una paciente que ya está desnutrida o que está en un estado general malo y que tiene riesgo de tener más complicaciones operatorias. A veces la quimioterapia puede ser una prueba terapéutica para ver qué tanto puede soportar la paciente y para neutralizar la enfermedad. También se puede recomendar esta cirugía de intervalo cuando la resección completa es imposible, y eso es el cirujano que nos lo va a decir. Si el cirujano está seguro que no va a dejar, si está seguro que no va a dejar ningún residuo con la operación, hay que operarla. Y si su estado es bueno, si tiene dudas o si la paciente está cansada o desnutrida, en general se recomienda una quimioterapia neoadyuvante. Pero en cuanto a sobrevida global, como les muestro, no hay diferencia. Sí que hay diferencia, y eso tampoco se los puse, sí que hay diferencia en las complicaciones posoperatorias, que aparentemente son menores cuando uno utiliza quimioterapia no adyuvante. En la práctica clínica, por lo menos en la experiencia que pude tener acá, pues en general utilizamos quimioterapia neoadyuvante en la mayoría de los casos. Tercer punto, quimioterapia intraperitoneal hipertérmica. Me permití ponerlo en el apartado de la cirugía, a pesar de que no pareciera cirugía, pero claro, no somos nosotros los oncólogos las que lo vamos a hacer, son los cirujanos. No sé qué tanto se practica eso en Guatemala, no lo sé, ya me contarán, pero aquí es poco, las indicaciones son muy restringidas. Como ustedes sabrán, pues consiste pues, en introducir un tratamiento de quimioterapia dentro de la cavidad peritoneal a altas temperaturas. Y entonces esto fue evaluado en este artículo publicado en la New England, perdón. Pues es un estudio de fase 3 multicéntrico que evaluó la eficacia de la quimioterapia intraperitoneal después de una cirugía de intervalo, es decir, pacientes que tuvieron quimioterapia neoadyuvante, que fueron operadas y que tenían después residuos postoperatorios, a pesar de la quimioterapia neoadyuvante. Entonces se dividieron entre cirugía simple y tratamiento por quimioterapia adyuvante, o bien cirugía y lo que llaman la CHIP, así se le llama aquí, la quimioterapia intraperitoneal hipertérmica. Como ustedes pueden constatar, la sobrevida sin progresión era mejor utilizando la quimioterapia intraperitoneal y la sobrevida global también. Este estudio, sin embargo, fue también muy criticado, ya que pues habían pues, varias dudas en cuanto a la metodología. Se dieron cuenta, por ejemplo, de que la duración de las cirugías era más importante en el brazo de la quimioterapia intraperitoneal. Probablemente que los cirujanos inconscientemente querían dejar el menor residuo posible, pues para que pudiera beneficiar de una quimioterapia intraperitoneal más fácilmente, eso se dijo. Tampoco se habla en el estudio sobre los tratamientos que hubieron después, cuando las pacientes tuvieron una recaída. No se habla también del estatus de mutación BRCA. Así que bueno, quedan muchas preguntas todavía por resolver. Sin embargo, bueno, por lo menos aquí en Francia y en Europa,
es una opción en la carcinosis peritoneal FIGO3 después de una cirugía de intervalo con un residuo inferior a 10 milímetros, realizada después de 3 ciclos de quimioterapia neoadyuvante. Pero, para serles sinceros, no es algo que se hace todos los días y, claro, se hace en centros muy, muy especializados. Lo que se utilizó en este estudio es cisplatino. Cisplatino lo hacen en 3 veces, en un mismo procedimiento lo hacen en 3 etapas. La primera etapa creo que ponen 50 miligramos por metro cuadrado, luego 25 y 25 con una dosis total de 100. Bueno, no es, a veces pueden haber complicaciones también fácilmente, así que, bueno, hay que tener cuidado. Yo no tengo experiencia en esto, son más los cirujanos. Como les digo, no es algo que hacemos todos los días. Perdón, y digamos, si tienes pacientes que han tenido este procedimiento y que han visto ustedes posterior a esto, o sea, sobre Sí. vida y eso en cuanto al... Pues mira, Mariana, yo en mi experiencia personal hubo una paciente que había hace unos meses justamente que la mandamos a hacer este tratamiento y pues la verdad es que le fue bien, ¿eh? Sí tuvo complicaciones inmediatas, digamos, especialmente infecciosas y toxicidad hematológica también, pero al final pues todavía está en vida después de, bueno, ya 6 meses más o menos después de que terminó y todavía está en remisión, así que ya veremos qué pasa después. Gracias. Sí, cuando se hace en un lugar, bueno, de todos modos es obligado que sea en un centro de referencia, no cualquiera lo va a hacer, y que la indicación es realmente la buena, pues puede pasarse muy bien, ¿eh? Puede ser algo interesante. Beneficioso. Mm. Vamos a pasar les había puesto tratamiento sistémico, quimioterapia, bueno, es lo mismo prácticamente. Vamos a hablar de la quimioterapia. Esto es una histórica de la quimioterapia en el cáncer de ovario, de 50 años hasta ahora. Como ustedes pueden ver, desde los años 70 se empezó a usar en el cáncer de ovario la ciclofosfamida en monoterapia. Y bueno, todo esto fue progresando, como ustedes pueden verlo. En el mediados de los 70 empezó a reportarse la eficacia del cisplatino en el cáncer de ovario. Por lo tanto, luego se empezó a combinar el cisplatino con el ciclofosfamida. Y luego ya vinieron los taxanos y el paclitaxel, con lo cual el estándar cambió a cisplatino paclitaxel. Y luego se dieron cuenta de que el carboplatino pues, no hacía ni mejor ni peor que el cisplatino y era mejor tolerado. Y es actualmente el estándar de tratamiento de primera línea. Y luego pues ya vinieron, vamos a hablar de ello también, ya en el 2011 ya se autorizó en Europa el bevacizumab, antiangiogénico, y luego pues más recientemente los tratamientos anti-PARP, de los cuales les voy a hablar más adelante. Ustedes tal vez verán, bueno, bevacizumab autorizado en Europa en 2011. Tengan en cuenta que yo lo que les presento es Europa, porque yo aquí vivo, pero probablemente ustedes oirán de que estos son tratamientos que son autorizados mucho más tempranamente en Estados Unidos. Eso es algo clásico, ¿no? La FDA da muy fácilmente autorización a sus tratamientos al nomás los estudios salir positivos. Y esto es un poco lógico porque en Estados Unidos pues la medicina es privada, ¿no? Y entonces al final son los seguros y no es realmente el Estado el que tiene que intervenir en el reembolso de estos tratamientos que son caros. En Europa sí, en Europa pues es el Estado quien paga todo esto, no son los seguros. Y entonces, claro, cada vez que tienen que autorizar uno de esos tratamientos pues es todo más lento y tiene que pasar muchas etapas más complicadas. Así que no me extrañaría si me dicen, pero en Estados Unidos el bevacizumab fue autorizado 1 año, 2 años antes. Es lógico, siempre todo va antes en Estados Unidos. Con esta evolución de la quimioterapia, vean ustedes cómo evoluciona la sobrevida, que bien la sobrevida global, que pasa del 15% hasta casi llegar al 50% actualmente gracias a los nuevos tratamientos. Hay que recordarse, como les decía anteriormente, que no es el cáncer, sino los cánceres epiteliales de ovario. Nuevamente vuelvo al tema de los subtipos. Hay que saber de que hay varios subtipos, la mayoría son serosos de alto grado, cuya sensibilidad a la quimioterapia es mucho más elevada,
pero es que saber también que hay cánceres de ovario que tienen sensibilidad a la quimioterapia más menor. Este está en francés, perdonen ustedes, pero me acabo de dar cuenta. Faible es baja, ¿no? Como los serosos de bajo grado, los mucinosos y los de células claras. Bueno, como les decía antes, hay muy pocos estudios que se dedican específicamente a los subtipos. Bueno, concerniendo la quimioterapia, lo que tienen que saber es que el tratamiento actual, que es el carboplatino o el paclitaxel, pues la decisión de ese gold estándar viene de los estudios que se realizaron en los años 90. Pues al final de los años 90, en el 98, se publicó un metaanálisis con 37 estudios en los cuales se concluyó dos cosas. En todos estos estudios se concluyó, primero, la superioridad de las poliquimioterapias sobre las monoquimioterapias, es lo que les ponía antes, ¿no? Que al principio era el ciclofosfamida en monoterapia y ahora pues se utilizan poliquimioterapias, por lo menos dos tratamientos, y especialmente los derivados de platino. Y la segunda conclusión es que no había inferioridad del carboplatino versus el cisplatino. Esto pues es un primer estudio importante que se publicó en el 96 y ya está viejito, pero que permitió justamente de validar los taxanos, que se comparó el tratamiento estándar, que en ese entonces era cisplatino con ciclofosfamida, asociado al cisplatino y al paclitaxel en los cánceres de ovario avanzado. Bueno, como ustedes pueden ver en las curvas, en ese entonces se dijo, ok, cisplatino paclitaxel es el estándar. El segundo estudio fue fue similar, los mismos protocolos fueron comparados. Este fue un estudio francés, europeo, y el primero era americano, me parece. La conclusión era la misma. Así que esto, a finales de los 90, vamos a decir, principios de los 2000, se validó el cisplatino y el paclitaxel como gold estándar. Y luego, pues les decía que llegó el carboplatino, que fue comparado. Este es el estudio más importante que comparó carboplatino paclitaxel al estándar de ese entonces, que ya era el cisplatino paclitaxel. Y como ustedes pueden ver, que se use uno u otro, una curva es la sobrevida global y la otra es la sobrevida sin progresión. Y pues amarillo es el carboplatino y rosado es el cisplatino. Como ustedes ven, en ninguna de las dos curvas se aprecia diferencia. Sin embargo, en cuanto a toxicidad, es mucho mejor, como ustedes se imaginarán, el carboplatino que el cisplatino, especialmente por la toxicidad renal que se puede observar con el cisplatino. Y entonces, desde principios de los años 2000, el nuevo gold estándar fue carboplatino paclitaxel, que hasta hoy sigue siendo el estándar. Y este fue el otro estudio que hizo lo mismo, comparó cisplatino a carboplatino y validó lo mismo. Bueno, Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes. Esta tabla que acaba de pasar, muy ¿Sí? interesante porque ellos vinieron y unieron la mediana de supervivencia con la mediana de enfermedad, dos, pero al final son los mismos medicamentos. Sí, es que es en un mismo esquema pusieron la sobrevida global y en otro la sobrevida sin progresión. O sea, son dos resultados estadísticos que los unieron en un mismo esquema. O sea, hubieran podido poner por separado esta y esta. O sea, esto, ay, perdón, yo señalando con el dedo como que me estuvieran viendo mi dedo. Le señalo con el ratón. Esto corresponde a la sobrevida global y esto corresponde a la sobrevida sin progresión. Y para cada uno se estudió en un color el cisplatino paclitaxel y en otro el carboplatino paclitaxel. O sea, hubieran podido estar separadas esta y esta, pues que en el estudio o donde saqué la diapositiva estaban puestas las dos curvas en un mismo esquema, pero bueno, lo que quiere decir es que
la conclusión es que realmente no hay diferencia entre el amarillo y el rosado, es decir, entre el carboplatino y el Sí. cisplatino, ni en sobrevida global ni en sobrevida sin progreso. Eso es lo que se concluye. Por lo tanto, el carboplatino no es ni superior ni inferior y por lo tanto se puede usar ya que es menos tóxico. No sé si respondí más o menos a la pregunta. Uy, creo que está un poco lenta la conexión. Sí, doctor, gracias. ¿Sí? Ah, ok, perfecto. Si es que se va un poco. Esto era lo mismo y por lo tanto el estándar actualmente es carboplatino a dosis AUC6 asociado a paclitaxel 175 miligramos por metro cuadrado, como ustedes lo saben, una vez cada 3 semanas. Bueno, ahora quiero ver si miro bien todo. Ok. La siguiente pregunta que se hicieron ya una vez validado este estándar es saber algo que se hace ya hoy en día muy frecuentemente, por lo menos acá, es qué interés habría de utilizar este mismo tratamiento de manera fraccionada semanal. Y entonces se publicó este estudio italiano que validó, pues, que evaluó, perdón, el carboplatino y el paclitaxel, pero a dosis fraccionadas. Es decir, el carboplatino a dosis AUC2 asociado al paclitaxel 60 miligramos por metro cuadrado a los días 1, 8, 15, pausa al día 21 y nuevamente 1, 8, 15. Y pues como ustedes pueden ver, no había tampoco diferencia en los resultados de eficacia de este tratamiento. Sin embargo, con una mejor calidad de vida para las pacientes que recibían el tratamiento fraccionado. Entonces, hoy en día es algo que nosotros utilizamos muchísimo, sobre todo en las pacientes de edad más avanzada o en las cuales queremos limitar los efectos secundarios. Se ha hecho también, no se los puse acá, otro estudio con dosis más altas semanales de paclitaxel, es decir, con intensificación de dosis hasta 80 miligramos por metro cuadrado y con dosis de carboplatino también más elevadas cada 3 semanas, pero realmente no se notó ninguna diferencia y no es algo que se utiliza, por eso no se los puse. Sin embargo, sí que se ha validado esta opción del protocolo fraccionado para una mejor tolerancia y es algo que nosotros utilizamos muy, muy frecuentemente y efectivamente la eficacia suele ser la misma. Otras preguntas que se hicieron con este protocolo carboplatino paclitaxel, se preguntaron si había una diferencia en poner docetaxel en vez de paclitaxel. No había diferencia, había menor toxicidad neurológica con el docetaxel, pero mayor toxicidad hematológica e infecciosa. Para ser prácticos, el docetaxel no se utiliza realmente, solo que haya realmente una contraindicación, a lo mejor en caso de neuropatía periférica de base severa que no queremos agravar, pues a lo mejor podría ser una opción. También estos autores trataron de estudiar el interés de los tripletes, es decir, utilizar 3 productos de quimioterapia. No hay beneficios a utilizar 3 productos. ¿Y cuántos ciclos de quimioterapia hay que hacer en los cánceres avanzados? Pues la mayoría de estudios concluyen que es de 6 a 9. En realidad, hay estudios que se han hecho para ver si después, si había algún interés en hacer un tratamiento de mantenimiento después de 9 ciclos. No hay ninguna prueba de que esto sea benéfico, así que en realidad hasta 9 ciclos uno suele decir stop. Como lo vamos a ver dentro de un momento, los tratamientos de mantenimiento que no son quimioterápicos pueden ayudarnos en este caso. Otras preguntas siempre con la quimioterapia. Hay que respetar algún tiempo específico entre la cirugía. Las pacientes que son operadas sin quimioterapia neoadyuvante, que son operadas inicialmente, y la quimioterapia adyuvante. Bueno, un solo autor se interesó realmente a esta pregunta en el 2013 en un estudio retrospectivo y este señor concluyó a que puso como límite, digamos, 19 días después de la cirugía y decía que después de 19 días el riesgo, el pronóstico era menor si uno comenzaba la quimioterapia después de 19 días. Sin embargo, la mayoría de los estudios que les presenté
empezaban la quimioterapia adyuvante 4 semanas, que es lo que hacemos hoy en día. Comenzamos la quimioterapia más o menos a las 4 semanas después de la operación. Y luego hay algún tiempo que respetar entre la cirugía de intervalo y la quimioterapia, lo mismo, entre 3, 4, 6 semanas es lo que suelen decir los estudios. Bueno, esto fue el tratamiento de primera línea. El tratamiento de recaída. Estamos hablando de pacientes ya metastásicos, que ya recibieron un primer tratamiento de quimioterapia. ¿Cuál es el tratamiento? Pues hay que hacerse 2 preguntas. Primero, ¿cuánto tiempo ha pasado desde la última quimioterapia? Y en función de ese tiempo, eventualmente se puede volver a utilizar derivados del platino si el paciente no ha recibido platino desde más de 6 meses. Siempre hay que preguntarse la posibilidad de una operación. Si la paciente respondió bien al primer tratamiento, es que está en remisión, y si el número de metástasis es limitado. ¿Cuándo tratar? A ver, está el marcador CA125. La bibliografía dice que el CA125 únicamente es insuficiente. Yo me permití poner entre paréntesis, aunque no siempre. Hay médicos que consideran que es inútil la vigilancia por el CA125. Yo sí lo hago y he diagnosticado recaídas con el marcador. Lo que recomiendan en la literatura es, en caso de síntomas y signos tomográficos, pues ya estamos frente a una recaída, pero lo que hacemos nosotros es que si no hay síntomas, que la tomografía es normal, pero que el marcador siga aumentando, nosotros pues pedimos una tomografía por emisión de positrones que en ciertos casos puede mostrarnos signos precoces de recaída. Bueno, eso yo sé que es menos accesible en Guatemala, pero para las personas que lo pueden hacer, pues puede ser una alternativa. Y esto, pues lo que les acabo de decir es el tiempo entre el último ciclo de platinos y la recaída, pues ha sido estudiado y se ha visto una correlación entre el tiempo y la sensibilidad a los platinos. Esto fue publicado por Puget Lorraine, este es un francés, y pues se vio que más era el tiempo que pasaba entre el fin de la quimioterapia por platinos y la recaída, pues mayor era la tasa de respuesta y la sobrevida global al volver a utilizar las sales de platino. Para ser prácticos, esta gráfica que tal vez ya conocerán, se define a un paciente platino sensible cuando la recaída sobreviene más de 6 meses después de la del último ciclo de carboplatino, y en ese caso pues uno puede volver a utilizar el carboplatino asociado a otras terapias. Se considera parcialmente sensible al platino cuando es entre 6 y 12 meses. También utilizamos carboplatino, pero hacemos una evaluación más precoz. Y se define como resistente a aquellas pacientes que tienen una recaída menos de 6 meses después del último ciclo de carboplatino. Y en ese caso, el carboplatino no se vuelve a utilizar, salvo en mucho más tarde, ya cuando uno ha utilizado otros tratamientos. No les voy a detallar los tratamientos de segunda, tercera línea, porque lastimosamente las tasas de eficacia son muy modestas. Pero bueno, ustedes pueden utilizar el paclitaxel en semanal, el topotecan, la gemcitabina, terapia hormonoterapia también pues, en algunos casos, pero bueno, esto ya son tratamientos muy paliativos cuya eficacia realmente es mínima. Doctor, Bueno, tengo una pregunta. sí. Fíjese que, bueno, tengo un caso así, bueno, parecido, sobre una señora que se quejaba de síntomas inespecíficos y tenía un CA125 que iba en aumento, hasta que llegó a 12,000. En las tomografías, pues no se veía las lesiones y le tomaron un PET y pues ahí sí tiene una masa pélvica que es bastante grande. Entonces, pero ella todavía estamos preguntándonos si, o sea, se le hizo biopsia y
como antecedente tuvo un cáncer de mama bilateral antes de los 50 y probablemente ahora sea un CA de ovario y probablemente tenga una mutación en BRCA. Ujú. Sí le tomamos la mutación, pero ahora mi pregunta sería, solo como para contarle que tenía una paciente muy parecida a lo que usted comentaba y a lo que usted realiza, pero fíjese, doctor, que ahora la pregunta sería, si nosotros empezamos cuando hablamos de esto, de que es parcialmente sensible, resistente y sensible, Ujú. esto se guían solo en lo que es una recurrencia medible o también están hablando de una recurrencia bioquímica, o sea, cuando realizaron este tipo de divisiones. No, estamos hablando de recaídas medibles. Como les decía, lo que les digo yo del CA 125 no es algo que es hoy recomendado. O sea, hoy la recaída, incluso en los estudios clínicos, no se basa en el marcador CA 125. O sea, Sí. eso yo le puse entre paréntesis, no siempre, porque en la práctica diaria, pues usted tuvo la misma, la misma situación y es algo que es inevitable. Incluso aquí las pacientes mismas nos lo piden. ¿Por qué no me das el CA 125? Y es algo inevitable y Ujú. no hay que ser, hay que quitarse las máscaras, pienso yo. Al final, o sea, claro, yo creo que con otros tipos de cáncer a veces el marcador pues no puede ser tan sensible, pero una paciente que ya tuvo un cáncer de ovario y que aumenta progresivamente su marcador, yo pienso que no hay que quedarse de brazos cruzados y no hay que tratarla, o sea, porque sí, esa también puede ser su pregunta y tuve un caso parecido, pero en un cáncer de páncreas y ahí créanme que me quebré la cabeza con ese paciente porque le hacíamos tomografía, le hacíamos el TEP scanner, o sea, tomografía de emisión por positrones y seguía aumentando, su CA 19-9 seguía aumentando a 2000, 3000, 4000, ya había tenido un cáncer metastásico, pero no tenía nada medible en el escáner, nada. Y terminé haciéndole quimioterapia solo con el marcador. No quiere decir que hay Esa que era, hacerlo, ¿eh? No sé, esa eso era no la se, pregunta al final, ¿qué eso no se decides? hace. Pues fíjate que al final esa no es mi pregunta. Bueno, mejor. Al final, eh, pues la situación es que me imagino que cuando se hicieron estas pues, divisiones de los pacientes no utilizaban PET scan. Entonces, la situación es que si le hiciéramos, que no es como lo estándar, pero si se le hiciera PET scan a todos, al final tendríamos pacientes que serían la mayoría de los que se han sido clasificados como sensibles a platinos, tal vez serían clasificados en parcialmente Ya. sensibles o resistentes. Ya, claro, estoy totalmente de acuerdo. Seguramente habría que revisar un poquito estas recomendaciones. Estoy totalmente de acuerdo. Aquí lo que se utilizó para definir la recaída eran hallazgos tomográficos, ¿no? Eh, con una tomografía simple. Ahora, sí, realmente no tengo respuesta a esa pregunta, pero sí, seguramente encontraríamos más recaídas precoces si utilizáramos el TEP scanner para todo el mundo. Hoy el TEP scanner no es el estándar tampoco, ¿eh? No es tampoco el estándar hoy para vigilar a las pacientes, ¿eh? Hay que tenerlo claro también. Se hace, cuando se puede se hace, cuando se tiene dudas se hace, pero, pero no es el estándar, así que yo me Porque ahí quedaría. habría que tener en cuenta, doctor, que uno no trata, eh, si- tratar de a un paciente que está asintomático, pues tampoco es Claro, tan importante tratarlo en el momento en que se describe, ¿verdad? Al claro, momento en que presenta síntomas ya se puede iniciar un tratamiento porque ya tiene uno algo que paliar. claro, o algo que paliar o algo que medir, si tuviera algo, un hallazgo en tomografía, exactamente, pero yo creo que sí, y su pregunta me hace reflexionar a mí también, porque, y vuelvo a insistir, se lo dije el año pasado, nosotros tenemos la suerte en estos países de tener acceso a la tomografía por emisión de positrones como que tuviera uno acceso a cualquier cosa, cualquier examen simple, ¿me entienden? Sin que tenga que estar uno pidiendo pagarlo o sea, uno lo tiene
fácilmente. O sea, yo pido hoy esto y la otra semana tengo mi tomografía y el paciente no paga nada y todo es gratuito, y entonces uno se malacostumbra de alguna manera a sobreutilizar estos exámenes que pueden ser muy útiles, pero que al final, como dice el doctor Castro, pues hay que ser prácticos y objetivos también. Le vamos a ayudar también a la paciente, no siempre, no siempre. Así que por ahora las recomendaciones son estas, y quedémonos hoy en nuestra cabeza que el gol estándar de la recaída es recaída, pues, síntomas más o menos, hallazgos tomográficos. Ya si efectivamente uno hace tomografías con emisión de positrones mucho más seguido, porque no tiene la oportunidad o porque se presenta la ocasión, pues sí, probablemente descubriríamos pacientes más rápidamente, probablemente descubriríamos más pacientes aquí, en los parcialmente sensibles, probablemente. Pero no hay realmente respuesta a esa pregunta, pero sí es muy pertinente. Vamos a hablar un poquito del bevacizumab, tratamiento antiangiogénico que ustedes seguramente ya conocen, y pues que integra también el arsenal terapéutico en el cáncer de ovario. Bueno, en primera línea terapéutica, el bevacizumab fue estudiado en dos grandes estudios, el GOG 218 y el ICON 17, el primer estudio americano y el segundo estudio europeo. Siempre los grandes estudios hay uno americano y uno europeo. Los dos fueron publicados en la revista más importante, la New England, y en el 2011, y tenían más o menos la misma metodología, un poco más compleja en el americano, puesto que aquí se comparaba en primera línea un brazo carboplatino paclitaxel 6 ciclos asociados a un placebo con la quimioterapia y en mantenimiento. Segundo brazo, carboplatino paclitaxel con bevacizumab durante la quimioterapia y placebo en el mantenimiento. Realmente no sé por qué hicieron esto. Este brazo, sinceramente, yo no lo entiendo muy bien, no entiendo mucho la lógica. Y el tercero, pues carboplatino paclitaxel con bevacizumab durante la quimio y en mantenimiento hasta un total de 15 meses. El estudio europeo pues fue un poco más práctico, simplemente con o sin bevacizumab. Y la dosis cambiaba, puesto que aquí era 15 miligramos por kilo de bevacizumab y aquí era 7.5 miligramos por kilo cada 3 semanas. Los resultados son positivos en ambos estudios. Aquí tienen pues la sobrevida sin progresión en el estudio americano, que era más importante en el brazo, en el último brazo, que incluía bevacizumab durante la quimioterapia y en mantenimiento, comparado con el brazo control, que solo utilizaba quimioterapia con el placebo. También fue positivo el estudio europeo, con una diferencia también en sobrevida sin progresión, que eran los dos criterios utilizados para los dos estudios. Y pues desde ese entonces, el bevacizumab ha sido aprobado como tratamiento asociado a la quimioterapia. En cuanto a esto, lo que les presenté aquí es la sobrevida sin progresión, que era positiva. Sin embargo, en el estudio americano, la sobrevida global, cuando se publicó el estudio, no había diferencia entre bevacizumab y no bevacizumab, solo en sobrevida sin progresión. Sin embargo, se actualizó el estudio ya más adelante y se pudo constatar que al final sí había una pequeña tendencia a una mejoría en la sobrevida global con el bevacizumab. Sin embargo, el hecho de tener un estudio positivo en sobrevida sobre progresión bastó para validar el bevacizumab en primera línea. Y en el estudio europeo, que es el ICON 7, se observó un beneficio en la sobrevida global únicamente en pacientes de alto riesgo, es decir, los FIGO3 no operables o con residuos superiores a 1 centímetro para las operadas o estadios FIGO4. En los de menor riesgo no hubo interés en sobrevida global en agregar el bevacizumab. Y de hecho esto es la tendencia que se tiene, por lo menos aquí en Francia, a utilizar el bevacizumab
un poco más frecuentemente en las pacientes que tienen más alto riesgo, y en las que lo tienen menos, pues no se utiliza. Pero se puede, si no es una obligación. Las toxicidades por el bevacizumab son las que ya se conocen, es decir, principalmente hipertensión, proteinuria, dificultad para cicatrizar las heridas, fístulas, perforaciones gastrointestinales, y también pues toxicidad hematológica más en relación a la quimioterapia. Luego también se estudió el bevacizumab en la neoadyuvancia, porque lo que se acaba de preguntar es, lo que se acaba de presentar, perdón, es en tratamiento de primera línea, en pacientes ya operadas o después de operación o que no pueden ser operadas. Aquí les estoy hablando de la quimioterapia neoadyuvante. ¿Qué interés hay en agregar el bevacizumab en el neoadyuvante? Pues este estudio trató de responder a la pregunta, un estudio francés, Antalay, y este pues hizo una comparación entre 4 ciclos de quimioterapia neoadyuvante por carboplatino paclitaxel versus lo mismo asociando bevacizumab, salvo en el cuarto ciclo, puesto que obviamente había un proyecto de cirugía. Como ustedes saben, el bevacizumab hay que pararlo por lo menos 4 a 6 semanas antes de la cirugía para evitar problemas de cicatrización. Y luego, pues, las pacientes serán operadas y tratadas en adyuvancia, como cualquier paciente, con sus 4 ciclos suplementarios de carboplatino paclitaxel y el bevacizumab, que retomaba después del segundo ciclo para dejar un intervalo entre la operación y el mantenimiento. Pues el estudio realmente no fue positivo, puesto que no hubo ninguna mejoría significativa en la tasa de cirugía óptima. Ese era el criterio principal, 58 contra 51%, pero estadísticamente se consideró como no significativo. Así que hoy en día, y de hecho es lo que se practica aquí, no utilizamos el bevacizumab en neoadyuvante para también evitar tal vez problemas de complicaciones operatorias. Lo utilizamos más bien en esta fase adyuvante para las pacientes de alto riesgo o para las pacientes metastásicas a distancia, que forzosamente son de mayor riesgo. Perdón, una pregunta. Entonces, digamos, no lo utilizan o sea, preoperatorio, En preoperatorio. pero si, digamos, y termina la cirugía y ya en adyuvancia, si ya empieza, nomás termina la cirugía, posterior, si ya dan 6 ciclos, por ejemplo. Sí. Pero el bevacizumab lo empezamos a partir del segundo ciclo, en realidad, para dejar más tiempo entre la cirugía y el bevacizumab. Comenzamos el primer ciclo con carboplatino paclitaxel, y a partir del segundo, como de hecho fue en este estudio, se utiliza el bevacizumab en adyuvancia, vamos a decir eso. Pero si el paciente al final no tiene alto riesgo, que la enfermedad finalmente era menos agresiva de lo que se esperaba, que la cirugía realmente fue completita, pues, y consideramos que hay más riesgo de utilizar el bevacizumab, no lo utilizamos. Sin embargo, si estamos en estos casos de FIGO 3, que hay un pequeño residuo, o que consideramos que hay un alto riesgo de recidiva, de recaída, sí que lo utilizamos en adyuvancia. Ok, gracias. Y luego, para terminar, les voy a hablar de los inhibidores de PARP, pues que es lo más reciente que tenemos actualmente en cáncer de ovario. Puesto que, pues les voy a decir de una vez, la inmunoterapia por el momento, pues no vamos a hablar de ello, porque no hay estudios realmente concluyentes. Por lo tanto, decidí no abordar el tema. Los inhibidores de PARP, pues sí que son importantes. Me pareció haber perdido una diapositiva. Me debe haber saltado. Bueno, no importa, se lo voy a decir así. Bueno, como ustedes saben, pues las mutaciones BRCA pues, son más frecuentes de lo que se creía inicialmente y tienen un impacto en el riesgo de cáncer de ovario. Hablamos de mutación BRCA1, BRCA2, pero también hablamos de otro tipo de mutaciones.
y que no forzosamente están en relación con el BRCA y que se engloban en lo que se define como un déficit de la recombinación homóloga, es decir, un déficit que tienen las células para reparar el ADN dañado. Y entonces se considera hoy que aproximadamente el 50% de las pacientes con cáncer de ovario, pues todo esto representa pues el 100% de las pacientes, pues aquí en la mitad para la derecha, el 50% más o menos presentan pues un déficit de la recombinación homóloga, es decir, algún problema genético que implica un déficit en la reparación del ADN. Por supuesto, este déficit, esta anomalía genética, perdón, implica mayoritariamente el BRCA. Y hoy se habla del BRCA germinal y somático, ¿no? Ya no, o sea, es decir, que son pacientes que ya tienen de nacimiento la mutación BRCA o que la han adquirido ulteriormente. Entonces ya se hace esa diferencia, no solo entre BRCA1 y 2, sino también entre germinal y somático. Y entonces si ustedes suman todo esto, pues hace pues un gran porcentaje de pacientes que pueden tener esta mutación. Que hoy en día, prácticamente aquí en Francia, en Europa, ya es obligatorio a todas las pacientes que tienen un cáncer de ovario, todas, por lo menos que tienen un cáncer de ovario avanzado, se les pide la mutación BRCA, por lo menos en el tumor, porque va a tener implicaciones terapéuticas más adelante. Bueno, para explicarles un poco lo del PARP y del BRCA, es un poco complejo, pero de manera muy sintética, ustedes saben que el organismo está sometido constantemente a errores en el ADN por diversos factores que deben ser reparados, y para repararlo, pues globalmente hay dos sistemas. Están las proteínas PARP, que trabajan de manera complementaria con el BRCA. Entonces, cuando no funciona una, funciona la otra y entra, y el ADN se repara normalmente. Entonces, lo que se trata con los inhibidores de PARP es simplemente pues, inhibir estas proteínas de PARP para que el ADN no se repare y por lo tanto las células cancerosas que ya presentan una mutación BRCA no se destruyan y no continúen a desarrollarse y de perpetuar la neoplasia. Dicho de otra manera, pues aquí les traté de sintetizar cómo funcionan los inhibidores de PARP. Pues, estamos hablando de una paciente con cáncer de ovario que tiene una mutación BRCA en las células cancerosas. Si no le damos tratamiento un inhibidor de PARP, el PARP va a estar activo y como el BRCA no está activo, pues el PARP va a entrar y va a reparar el ADN mutado, con lo cual se va a conservar esta mutación y se va a perpetuar el cáncer. Mientras que si administramos a la paciente un inhibidor PARP, perdón, me faltó aquí la R de inhibidor, la reparación no se va a hacer, por lo cual va a morir la célula cancerosa y va a evitarse la evolución del cáncer. Esto es mucho más complejo de lo que les puse acá, muchísimo más complejo, pero básicamente lo que hay que retener es que el PARP es un complejo de proteínas que se encargan de reparar el ADN y que trabajan de manera complementaria con la proteína BRCA, que también se encarga de reparar el ADN. Entonces, aquí estamos empleando lo que se llama letalidad sintética, es decir, sabemos que la célula cancerosa tiene una mutación BRCA, por lo tanto, la célula cancerosa no repara correctamente los daños en el ADN, y entonces lo que queremos es justamente evitar que se repare con el PARP, puesto que si entra el PARP como debería entrar normalmente, se va a reparar y la célula va a reproducirse y el cáncer va a continuar a evolucionar. Entonces, bueno, como ustedes sabrán, hay diferentes tratamientos inhibidores de PARP. El primero y el más importante que ha sido estudiado ha sido el olaparib. No sé si me explico, es un poco confuso lo que le estoy diciendo, pero a veces es difícil explicarlo a veces en español. No es que me esté haciendo el que vive en el extranjero y que no sepa hablar
y que se le haya olvidado hablar el español. Yo hablo perfectamente, pero es, como les decía antes, es en medicina, en los términos médicos, uno pierde la costumbre, entonces a veces es difícil explicar, pero bueno, traté de hacer lo más sencillo posible. Disculpe que le pregunte tanto. No, no hay pena. ¿Usted considera que, bueno, digamos que en nuestros países de escasos recursos, yo sé que no va a ser lo mismo, pero que podamos intercambiar o utilizar el cisplatino si no tenemos acceso por el precio a Olaparib? Si sabemos que nuestra paciente está mutada. O sea, en vez del Olaparib, Usar cisplatino. a ver, lo que pasa es que de hecho les voy a decir a continuación, hoy en día el Olaparib no sustituye al cisplatino ni al carboplatino, ¿de acuerdo? Hoy estos tratamientos inhibidores PARP, como se los voy a exponer en un momento, son tratamientos que se utilizan en mantenimiento después de una quimioterapia. Hoy en día, aunque han habido estudios de utilización de estos tratamientos como tratamientos únicos, aparte, digamos, en caso de recaídas o de progresión, pero esos estudios no han sido positivos hasta ahora o significativamente positivos. Hoy en día los inhibidores de PARP se utilizan en tratamiento de mantenimiento después de una quimioterapia, que de hecho tiene su lógica también, porque lo que se quiere es destruir el ADN con la quimioterapia y luego mantener esa destrucción del ADN, evitando que el ADN se repare utilizando los inhibidores de PARP. Por lo tanto, yo no le puedo decir en vez del Olaparib utilice el cisplatino o el carboplatino porque no es la misma indicación. Estos tratamientos se utilizan hoy en día para tomar el relevo de la quimioterapia. Ahora bien, si no se cuenta con ese relevo por la falta de recursos que yo comprendo muy bien, pues entonces lo que se hace es, en la medida de lo posible, se continúa, porque estamos hablando de un tratamiento de mantenimiento, la quimioterapia en función de la tolerancia, aunque como les dije anteriormente, la mayoría de estudios dicen que entre 6 y 9 ciclos es lo que se hace, y hacer más de 9 ciclos, pues en realidad depende mucho de la tolerancia, ¿no? Yo tengo una paciente que, típica aquí en Francia, tengo una paciente que a la cual le hubiera podido dar niraparib, les voy a decir en un momento, pero el niraparib se utiliza incluso en pacientes que no tienen mutación BRCA, ella no la tiene, pero la paciente no quiere, la señora no quiere y le da miedo porque le da miedo que tenga que tener efectos secundarios y todo. Y al final, pues la paciente lleva ya casi 2 años, o más de 1 año por lo menos, con carboplatino paclitaxel en semanal. Y, bueno, es una señora viuda que vive sola y que se divierte viniendo al hospital de día para recibir sus quimioterapias porque ve gente, porque platica con la gente y que va muy bien y que tolera muy bien y que no tiene ningún efecto secundario y que está en remisión. Bueno, pues yo pienso que se puede hacer igual, ¿sí? Si el caso se prestara, pero no es esto o esto. El Olaparib y los otros tratamientos anti-PARP son el relevo, digamos, de una quimioterapia. El Olaparib en primera línea, pues fue validado por este estudio, el estudio Solo 1, que es un estudio de fase 3, que estudió, pues, lo que les acabo de decir, el Olaparib en mantenimiento después de una quimioterapia con platino en pacientes en primera línea de un cáncer de ovario avanzado con mutación BRCA1 o 2. Pues eran pacientes FIGO 3 o 4 con la mutación BRCA en buen estado general, que habían tenido pues una quimioterapia que había funcionado pues con una respuesta completa o parcial. Entonces luego los pacientes eran divididos en 2 brazos, uno placebo y otro con Olaparib 300 miligramos 2 veces al día. Y como primer criterio de eficacia se utilizó la sobrevida sin progresión. El resultado pues es impresionante, como ustedes pueden ver, puesto que a 3 años la sobrevida sin progresión es de 60% contra 26% en el brazo placebo, así que realmente se consideró algo mayor como tratamiento y pues fue aprobado rápidamente.
Pues lo que hay que saber del olaparib son los efectos secundarios. Aquí se utiliza en Francia una frase que dice así: este tratamiento, ça passe ou ça casse. ¿Qué quiere decir? O pasa, o se pasa muy bien, o cuando se pasa mal, se pasa mal. O sea, ça casse, o sea, te rompe, o sea, pasa o rompe, o sea. Y es cierto, porque pues así como tengo pacientes que toleran perfectamente el tratamiento, que tienen cero efectos secundarios, pues hay otras en las que hay que suspenderlo por diversos problemas, especialmente la fatiga, que en general está en relación a una anemia. Algunos pacientes tienen náuseas y algunas tienen diarrea, pero lo más común que he visto yo es anemia y fatiga. Lo que se recomienda es insistir en el tratamiento durante los 3 primeros meses, porque se dice que después de 3 meses pues ya las pacientes lo llegan a tolerar mejor. Y hoy, actualmente, olaparib está aprobado en monoterapia de mantenimiento después de quimioterapia con platino en pacientes que presentan una mutación BRCA. Luego se estudió el olaparib con el bevacizumab, porque el bevacizumab, como les dije antes, también es un tratamiento de mantenimiento. Les expliqué que se hacía junto con la quimio y que luego se hace 15 meses, hasta 15 meses de mantenimiento con bevacizumab. Por lo tanto, se pensó que tal vez sería interesante de asociar bevacizumab, que ya está aprobado, con el olaparib. Y esto es el estudio que se llama Paola 1, que fue publicado en el New England, y pues que estudió esto, pues bevacizumab de mantenimiento junto con placebo versus olaparib y bevacizumab. Pacientes que también habían tenido quimioterapia y que respondieron bien a la quimioterapia. Los resultados de Paola 1 también fueron positivos, con una sobrevida sin progresión que era de 22 meses contra 16 meses. Por lo tanto, ese tratamiento también ha sido aprobado muchísimo más recientemente que en Europa. Lo acaban de aprobar. Yo todavía no lo he usado en esa indicación, en mantenimiento después de quimioterapia con platino en pacientes con mutación. Luego está el niraparib, que es el otro inhibidor de PARP, que se utilizó, que también fue estudiado, como tiene el mismo mecanismo de acción que el olaparib, y pues que se estudió también en la misma indicación, en primera línea. Fue publicado también en el 2019 en la New England. El mismo tipo de estudios, placebo en mantenimiento versus niraparib en mantenimiento, el mismo tipo de pacientes en estadio avanzado. Y pues la mayoría de pacientes eran de alto riesgo, y los resultados también fueron positivos en progresión, en sobrevida sin progresión. Y, perdón. ¿Miran todavía la pantalla? Sí, ok, sí. Pero lo interesante aquí con el niraparib es que, espero, si están grabando esto, espero que lo entiendan después cuando lo vean. Bueno, lo interesante aquí con el niraparib en relación a los otros, al olaparib especialmente, es que es eficaz, pero obviamente en las pacientes que tienen una mutación BRCA o un déficit de la recombinación homóloga, pero también en pacientes que no tienen ninguna mutación genética, ¿de acuerdo? La eficacia es menor, pero es significativamente importante. Y realmente no se sabe por qué, decidieron utilizar el niraparib aún en pacientes que no tienen mutación BRCA. La respuesta es que hubieron estudios de fase 1 que mostraron que el niraparib tenía efectos citotóxicos a la dosis máxima, y entonces funcionaba incluso en pacientes que no tenían la mutación BRCA. Por lo tanto, hoy, en Europa, en Francia y en Estados Unidos también, el niraparib está aprobado en tratamiento, en monoterapia, en mantenimiento, después de quimioterapia con platino, como el olaparib, en pacientes con y sobre todo sin mutación BRCA. O sea, prácticamente en todas las pacientes. ¿De acuerdo? Se puede utilizar en todas las pacientes, aún sin mutación BRCA. Lo que hay que saber del niraparib, yo se los digo sinceramente, es que la tolerancia es muy mala, incluso en relación a olaparib. Olaparib, les expliqué, anemia, fatiga, pero
se soporta más. El niraparib es mucho más difícil de soportar. Y pacientes que hayan mantenido el niraparib durante largo tiempo, yo he conocido muy poco, porque tiene mucha toxicidad hematológica, especialmente plaquetaria. Y bueno, incluso pacientes que están muy cansadas y es complicado. Pero es una opción y está aprobado hoy. Luego, en caso de recidiva platino-sensible, lo que les acabo de decir, olaparib y niraparib, es en primera línea. Ahora, estos mismos tratamientos y un tercero, el rucaparib, fueron estudiados también en recidiva, es decir, pacientes que ya tuvieron quimioterapia y que estaban en remisión y que tienen una recaída, pues estudiaron estos tres productos. Olaparib, el estudio solo 2, únicamente en los pacientes con mutación. El niraparib fue el estudio NOVA, en ver si han mutado o no, y el rucaparib, que es otro tercer inhibidor de PARP, que fue estudiado en el estudio ARIEL. Los voy a pasar rápidamente, pero bueno, el solo 2 fue positivo con el olaparib en cuestión de sobrevida sin progresión. El NOVA también fue positivo con el niraparib, también en pacientes aún sin la mutación BRCA, y también fue positivo en el estudio ARIEL para el rucaparib. Por lo tanto, estos tres tratamientos hoy, es decir, olaparib, niraparib, rucaparib, están también aprobados en mantenimiento después de quimioterapia, pero en la recaída. Pero siempre estamos en tratamientos de mantenimiento, para volver a responder a Karin, ¿no? Sí, es Karin. Sí, doctor, eso. gracias. Sí, es eso, es decir, no es que utilizo olaparib cuando la paciente recae, no, utilizo carboplatino o cisplatino, si por una razón no se puede, la paciente está estable o responde a la quimioterapia, ya me tengo que parar las 6 o 9 o los 6 o 9 ciclos de quimioterapia y entro con el olaparib en caso de mutación BRCA, o con el niraparib en caso de no mutación, o con el rucaparib en caso de mutación o no mutación. Es el tratamiento de mantenimiento, no es un tratamiento aparte. Y bueno, al final pues les puse dos esquemas para resumir un poquito el manejo de los cánceres de ovario avanzados. Para las pacientes que son operadas desde un principio, a todas les vamos a hacer nosotros la mutación BRCA1-2. Si tienen la mutación, pues le vamos a proponer quimioterapia adyuvante con carboplatino, paclitaxel, bevacizumab, 6 ciclos, y luego, después de los 6 ciclos, olaparib de mantenimiento durante 2 años máximo, o hasta la intolerancia, más bevacizumab hasta 15 meses. Si la paciente no tiene mutación BRCA, pues vamos a proponerle carboplatino, paclitaxel, bevacizumab, y luego bevacizumab de mantenimiento hasta 15 meses. En caso de que la cirugía inicial no es posible, vamos a empezar por una quimioterapia neoadyuvante, por carboplatino, paclitaxel, 3 a 4 ciclos. La paciente luego es operada en caso de buena respuesta, y si no es operada, pues seguimos la quimioterapia. Le hacemos el test de BRCA. Si es positivo, pues lo mismo, carboplatino, paclitaxel, olaparib, bevacizumab. Si no es mutado, pues carboplatino, paclitaxel, bevacizumab y bevacizumab en mantenimiento hasta 15 meses. No les puse aquí el niraparib, pero es una opción también en las pacientes no mutadas. Esto es todo por mí. Traté de ser lo más pragmático, lo más sintético, y bueno, espero no haber olvidado algo en todo esto, porque no hay muchas cosas, hay muchas cosas que leer, pero... Y yo entiendo también, vuelvo a decir lo mismo de siempre, que a lo mejor les parezcan tratamientos que ustedes tal vez no van a utilizar con facilidad, por lo que me decían, de la falta de recursos, de la falta de disponibilidad de los medicamentos. Creo que es importante que lo sepan. Aquí sí se utiliza, como les digo, gracias a Dios tenemos la oportunidad de utilizarlo muy fácilmente. Es importante que lo sepan para cuando vengan ustedes por acá.
Sí, ya conocen los tratamientos. Algo que Seguro. vayan a otro lado, ¿eh? Y con cáncer de ovario, realmente uno mira muchos avances, pero para la mayoría de los pacientes todavía sigue siendo una enfermedad muy agresiva, ¿verdad? Que Sí. finalmente los pacientes, Mm. la historia natural es que responden a la primera quimio, tardan 18 meses, vuelven a recaer, tardan un año, luego 6 meses, y ya de repente ya no hay nada Sí. que pueda beneficiarles, ¿verdad? Realmente en cáncer Lastimosamente de no. ovario, Mm. lo que cabría que hacer es el diagnóstico lo más temprano. Claro. Claro, eso es lo que les decía al principio, que no hay programas de depistaje como cáncer de mama, como cáncer de colon, de depistaje de masa, sino que es caso por caso, en función de los ginecólogos, en función de los síntomas de la paciente, y eso es lo que lastimosamente retarda siempre el manejo. Sí, que aquí todavía la mayor parte de las pacientes siguen siendo operadas por ginecólogo, el ginecólogo general. Ah, No hace una buena citorreducción, no hay una buena rutina de ovario. Y muchas veces cuando uno le dice al paciente se tiene que volver a operar, pues, no, se me acaban de operar, no hay necesidad y hay que reforzarles mucho, que ese es el principal factor pronóstico, es una buena cirugía todavía. sí, sí, eso no lo puse también, pero efectivamente en las recomendaciones nacionales y europeas está claramente indicado que la cirugía debe ser por manos expertas, porque si no, todas esas curvas de eficacia que les mostré, pues pierden todo su interés, porque eh, y eso es muy importante, ¿eh? Es decir, tienen que ser cirujanos especializados en cirugía oncológica y que tengan esta costumbre, cosa que no siempre es fácil de tener. Así que y ustedes también sean exigentes con sus cirujanos, ¿eh? Y con sus patólogos también, ¿eh? Porque también es importante que a veces los reportes de patología, se lo digo porque a veces hay amigos en Guatemala que me han pedido consejo de alguien, su familiar o algo, y me mandan las patologías y a veces están muy escueto y no hay mucho detalle y eso es muy importante para tomar las decisiones terapéuticas. El PRCA, yo no sé qué tan fácil lo hacen allá actualmente, no lo hacen para todas las pacientes, supongo, solo a las pacientes que tienen un riesgo familiar, ¿no? O que sospechan. Y aquí lo hace la AstraZeneca. Mm, Entonces pide uno y a ellos hacen germinal mm, y si uno les retuerce más, le hacen somático. mm. Pero No, sí, no, mm, no todos saben o no todos lo hacen. mm, aquí ahora es prácticamente, forma parte de las guías, es decir, toda paciente, como hay implicaciones terapéuticas, como el olaparib, niraparib y todo esto, a todas, desde el diagnóstico, y eso es nuevo, se les pide, lo que hacemos es pedirles primero la mutación somática en el tumor, en la biopsia, y que esa la obtenemos rápidamente, el resultado lo tenemos en un mes, ¿sí? O sea, es bastante rápido. Y ya eso nos permite tomar una decisión o prever una decisión para después. Pero paralelamente pedimos también una cita con el oncogenético, que tenemos también médicos oncogenéticos que se dedican a eso, que pues hacen ya el árbol genealógico y que piden la mutación germinal en toma de sangre, que esa tarda ya varios meses en salir. Pero ya por lo menos tenemos la oportunidad de pedirla ya en el tumor y tener en un mes, como mucho, un mes, 2 meses máximo, tenemos ya una respuesta y ya sabemos si esa paciente puede tener olaparib o no. Y entonces ahora se recomienda desde el diagnóstico, desde que se hacen las biopsias, pedir el BRCA, aunque no hayan antecedentes familiares, aunque sea paciente de 65 años que no tiene ningún antecedente de cáncer de mama o ningún familiar, aún a esa paciente se le va a pedir, pues creemos que son 20, 30% de pacientes mutadas.
Entonces, y como esos tratamientos sí los tenemos, pues bueno, sí queremos hacer aprovechar a las pacientes al máximo, así que se ha vuelto algo rutinario. Sí, pues. Y está ese grupo de pacientes de beba que uno cumple sus 12 o 15 ciclos y cuando uno para empiezan a recaer. Sí, sí, también, eso también no les puse, había otro estudio que trató de evaluar el interés de proseguir el bevacizumab después de los 15 meses. Y realmente estadísticamente no había mucha diferencia, pero sí estoy de acuerdo con usted. Lo que se ve en general es que las pacientes recaen rápido cuando uno para el bevacizumab, ¿no? Y sí, como usted lo dice, es una enfermedad que siempre tiene un pronóstico limitado y hay que detectarlo precozmente. Ustedes, jóvenes, Buenas tardes, doctor. Mire, disculpe una pregunta. Por ejemplo, em, usted, bajo el contexto, por ejemplo, se me fue ahorita el nombre del calculador, que si no me acuerdo, se llamaba Regain, pero la cosa es de que habían como varios factores que cuando, para calcular, por ejemplo, qué paciente era de alto riesgo y el de bajo riesgo, que se habían utilizado en el I-Concept y en el otro estudio de adyuvancia con el BEVA. Pero mi pregunta era porque lo que pasa es que una de las cosas en las que insisten mucho es que, por ejemplo, todos los pacientes que no tenían enfermedad residual, en un paciente que una vez, por ejemplo, se alcanza un R0, se podría decir, en ese paciente, pues realmente adicionar otro tratamiento, o sea, adicionar un tratamiento, por ejemplo, como en este caso el BEVA, pues en los subgrupos no había salido como significativo. Pero usted también nos decía que, por ejemplo, un paciente que ya tiene una etapa clínica 3, pues obviamente es como un poco más difícil alcanzar una R0. Pero entonces, como de manera de rutina, por ejemplo, ustedes utilizan el bevacizumab en adyuvancia ya a partir de la etapa clínica 3. Sí, sí, prácticamente sí, por eso les decía, es cierto, sobre todo el ICON, el GOG 208 no me recuerdo en este momento, pero por lo menos el ICON 7, el europeo, sí, como efectivamente demostró esa mejoría en la sobrevida global, en sobrevida son progresión, en todas las pacientes hay mejoría, pero sobrevida global se encontró en las pacientes de alto riesgo, es decir, las que tenían residuos importantes después de la operación, o las pacientes FIGO 4, obviamente, ¿no? Y que corresponden a la mayoría de las pacientes al final, efectivamente. Entonces, sí, si uno considera que no son pacientes de alto riesgo, uno podría decir no se utiliza el bevacizumab, pero al final estoy totalmente de acuerdo. Toda paciente de FIGO 2, 3, de FIGO 3B, 3C, forzosamente es una paciente de alto riesgo, así que sí, nosotros lo proponemos casi sistemáticamente. Hasta hace poco lo proponíamos o sea, lo proponíamos si la paciente, perdón, no tenía mutación BRCA. Ahora con el estudio Paola, pues lo vamos a hacer sistemáticamente, bevacizumab y olaparib si tiene mutación BRCA. Pero sí, o sea, para ser pragmáticos, nosotros lo utilizamos casi siempre el bevacizumab, ¿eh? O sea, excepto en los estadios FIGO 2, FIGO 1, que no son de los que no hablé en esta clase, y en los cuales la quimioterapia no siempre es obligatoria, aunque ahora a partir del 1C por lo menos sí, pero el bevacizumab en esos casos no se utiliza, pero en los FIGO 3, 4 sí, para ser pragmático sí. Lo que pasa es que en el estudio ICON que les presenté, también incluyeron pacientes FIGO 1 y FIGO 2, por eso es que especifican que el subgrupo de alto riesgo obtuvo beneficio, porque se incluyeron, creo que se los puse acá. Aquí está. Bueno,
no se los había puesto, pero sí, se incluyeron pacientes, incluso FIGO 1 y 2, o sea, por eso es que hacían la aclaración, pero sí, realmente se utiliza. ¿Alguna otra duda, no? ¿Algún otro comentario? Más. Yo les puse mi correo electrónico, que no es el mismo que les había puesto el año pasado, porque era del otro hospital donde ya no trabajo, entonces ya no va a servir. Entonces les pongo este, que es mi correo personal, así están seguros de localizarme. Como les reitero, como se los dije el año pasado, estoy para servirles en lo que quieran, en los que pueda ayudarles humildemente desde acá, con muchísimo gusto. Y bueno, como les decía, si se anima alguien a estudiar un poco de francés y a venir a hacer una pasantía, estoy para ayudarles también si quieren, en todo lo administrativo. Sí. Pues bueno, siempre le agradecemos, doctor. Y No, a ustedes, gracias. Estoy para servirles y pues cuando quiera, doctor Castro, usted nada más me pone un mensaje y ya colaboramos en lo que se pueda. seguro. Gracias y buenas noches. Ya no lo desvelamos más. Sí, ya es tarde aquí, ya. Y ya las 12:30, ya es hora de dormir ya. Buenas noches. Sí, gracias. Saludos a Hasta luego. todos. Gracias, doctor. Cuídate. Feliz noche. Feliz noche y feliz tarde a ustedes. Adiós. Entonces ahí estamos con la clase de hoy. No tenemos pendientes, ¿verdad, Pedro? Sí. Mira. Ah, sí, hoy tenemos la clase de ustedes, ¿verdad? Sí, doctor, usted nos dejó para las 6. Vamos a ver. No me acordaba mucho. A ver que me acordaste, Pedro. Entonces, para el miércoles. Para el miércoles. Y el miércoles no es lo de estadística, de SPS. Ah, sí, cierto. Sí, Lucas, Pedro, ¿cómo me acuerda? Para el viernes, entonces. El viernes, pues, Y el jueves lo del INCAM. Bueno, para el viernes entonces. Está bien, gracias. Doctor, solo una pregunta. ¿No tiene todavía la rotación si voy para hombres o para mujeres para empezar a conocer mis casos? Porque voy para el militar. Yo que para hombres, doctora. Ah, bueno, está bien. Nos Gracias. vemos mañana. Ok, hasta mañana. doctor. Adiós.